Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos del canal Juan Ecuador. Pues esta es una noticia que no ha salido en ningún medio de comunicación, pues ya todos conocemos el cerco y el bloqueo mediático que nos tiene la prensa en el país. Y esto es algo muy importante que pasó en las últimas horas. Ya la OEA mandó a su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pertenece a la OEA, pues ustedes ya conocen. Ha enviado un comunicado al Estado ecuatoriano, ya que un miembro del Consejo de Participación Ciudadana hizo una denuncia pues sobre la inconstitucionalidad de la pregunta 3 de la siguiente consulta popular. Y el señor que ha hecho este escrito ante la CIDH le respondieron, tuvo respuesta de la CIDH, de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces aquí les pongo el documento y les voy a leer las medidas principales y las más importantes que va a tomar la CIDH en contra del Estado ecuatoriano. Entonces aquí dice Edwin Leonardo Jarrín, es decir, la persona que hizo la solicitud. Estimados señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de acusar recibo de sus comunicaciones del 28 de diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018 en referencia a la solicitud de medidas cautelares en relación con la situación de Edwin Leonardo Jarrín y otras en Ecuador. Cumplo con informarles que en el día de la fecha la Comisión remitió una solicitud de información al Estado en relación con la situación de referencia. Las partes pertinentes de dicha comunicación establecen. Aquí viene la resolución que tomó la CIDH. De conformidad con el artículo 25 del reglamento de la CIDH, a ver, vamos a leer lo más importante. Igual aquí les dejo para que ustedes lean también completamente. Dice, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta secretaría en un plazo de 5 días. Muy importante, y ojo con esto, que la CIDH le da 5 días de plazo al Estado ecuatoriano, contados a partir de la recepción de esta comunicación. Es decir, esta comunicación fue ya el 18 de enero ya llegó a la Secretaría de la Presidencia seguramente. Tienen 5 días, ya han pasado 2 días, les quedan 3. Entonces seguimos leyendo que la CIDH le da de plazo al Ecuador 5 días. Vamos a lo que le dice la CIDH. Sus observaciones acerca de la presente solicitud de medidas cautelares. Las consideraciones que habría tomado en cuenta el Ejecutivo para determinar como dictamen favorable, entre comillas, la presunta falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional, en particular precisar cómo se habría llevado a cabo el cómputo de términos de 20 días que habría tenido la Corte Constitucional para emitir su dictamen de constitucionalidad en relación con las consultas sobre el referéndum constitucional y la consulta popular, así como sus consideraciones sobre la suspensión del término alegado por los solicitantes en relación con este punto, aportar información sobre si la Corte Constitucional habría emitido algún pronunciamiento posterior. Esta es la B, ya leímos la A. Vamos con la C. Información detallada sobre el contenido y estado que guardaría la acción pública de inconstitucionalidad informada por los solicitantes que habría sido interpuesta por legisladores del movimiento Alianza País, en particular indicar los efectos concretos que podría tener su eventual resultado en el proceso electoral que se encuentra en curso y la situación de riesgo alegada por los propuestos beneficiarios. D. Información sobre la exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, la sigla. Vamos con la segunda hoja. Aquí les muestro la segunda hoja. E. Información sobre si los propuestos beneficiarios contarían con medios de impugnación o recursos adecuados frente a su posible terminación anticipada en el cargo. F. Información detallada sobre las fechas y plazos previstos en que, primero, del mismo numeral F, se llevaría a cabo el referéndum constitucional y la consulta popular. 2. De ser aprobada la pregunta 3, se daría por terminado
anticipadamente el cargo de los actuales miembros del Consejo. G. Información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente las facultades, deberes y atribuciones del CPCCS del Consejo. H. Cualquier información adicional que estime pertinente a la luz del artículo 25.5 del reglamento de la CIDH. Aprovecho la oportunidad de saludar, aquí los saludo, y Elizabeth Avi Merchek, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH. Entonces aquí les explico lo que quiere decir este comunicado. Aquí les voy a explicar lo que le pide la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes conocen, esta comisión vela por los derechos de todas las personas en los países del mundo. Entonces empecemos. ¿A qué se refiere medidas cautelares? Medidas cautelares es lo mismo medidas de protección, es decir, que protege a la persona que presenta este escrito, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces les dice la CIDH que envíe documentación el Estado ecuatoriano a ellos que demuestren que la Corte falló a favor de que la pregunta 13 sea favorable. Como ustedes conocen ya, el Machir Rafael les ha explicado, yo también en mis videos les he explicado que la Corte nunca dio la aprobación para que siga adelante y se apruebe la pregunta la 2 y la 3. Ustedes conocen que los jueces ponentes dijeron no, rotundo no a las preguntas 2 y 3 porque son inconstitucional, y la zapada de Lenín Moreno con el gobierno, ¿qué es lo que hicieron? Convocar, con el cuento que ya había fenecido el plazo. Esa es la primera. Entonces, también les pide en esta comunicación que si los tiempos se llevaron de acuerdo a lo que establece el reglamento de convocatoria de consulta popular, los 20 días. Y les recuerdo también que hubo asambleístas de Alianza País que presentaron amicus curiae, es decir, que cuando uno presenta esta medida cautelar, medida de protección, ¿qué es lo que pasa con los tiempos de la Corte Constitucional? Se para. Es decir, son 20 días, pero varios asambleístas presentaron este amicus curiae. ¿Y qué es lo que pasa? El tiempo se detiene hasta que los jueces pongan a leer todos esos documentos y decir qué es lo que pasa, pues no. Para darle sí o no la razón porque ellos presentaron esta medida de protección. Y como les dije, el tiempo que terminaba la Corte Constitucional era el 7 de diciembre era. Y ellos habían ya puesto la rueda de prensa para el 5, pero el Ejecutivo sabido, creo que no me acuerdo si que fue unos 2 o 3 días antes o en noviembre mismo, que ya hizo la convocatoria de consulta popular. Es decir, que convocó la consulta sin la aprobación de la Corte. También dice este escrito, dice información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Ejecutivo. Es decir, los poderes especiales que tendría el presidente si se llegara a aprobar esta pregunta. Eso es lo más peligroso, que el presidente tendría el poder de todas las funciones del Estado, los poderes que va a tener el presidente si que se aprueba esta pregunta. Es decir, los alcances, porque si se aprueba la pregunta va a tener todos los poderes a su disposición, al Contralor, al Procurador, a la Asamblea Nacional, la Corte, el Consejo Nacional Electoral, la Judicatura, los superintendentes, los defensores del pueblo, todo, es decir, todo el poder del Estado va a estar en las manos del presidente. Eso pide esa documentación también, porque eso es muy peligroso que un presidente tenga los poderes. Eso en cualquier parte del mundo, eso no es democracia, eso ahí. Entonces, esto es lo principal que les quería decir. Y no ha sacado la prensa esto porque miren cómo protegen a Lenín Moreno y a la consulta popular. La prensa, los canales, radio, no han sacado nada de esto. Porque saben que esto si el Estado ecuatoriano no demuestra con documentación, es decir, no lo va a poder demostrar, la consulta se le cae. La CIDH puede ordenar que la consulta popular ya termine. Y si se aprueba, supongamos que gane el sí o el no, la pregunta 3 no tendría validez porque la CIDH va a someter, va a expedir medidas cautelares, medidas de protección para que no tenga validez alguno de esto de aquí, pues.
Entonces, mis estimados amigos, esto es lo principal, porque no sale en la prensa. Como les dije antes, tenemos una censura y un bloqueo mediático impresionante de todos los medios de comunicación. Esto no van a sacar porque esto no le conviene al Estado ecuatoriano ni a las élites de la derecha y el capitalismo. Entonces, mis estimados amigos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartan este video para que más gente se entere, porque esto es muy importante. Ya la CIDH se están manifestando en la consulta popular, que ya esto a nivel mundial ya nos ven como payasos, ¿no ven? Ya somos burla, porque estamos rompiendo la Constitución. Entonces, gracias, estimados amigos, por escuchar mi análisis. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Chao.